La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. ¿Qué es el respeto? ¿A quién le debemos respeto? Hoy se ha vivido un momento muy significativo en el juicio a Rodrigo Rato por el supuesto origen ilícito de su fortuna. Es un caso en el que la Fiscalía le acusa de delitos que conllevarían decenas de años de cárcel. Rato se ha dedicado a defender su inocencia, intentando desacreditar a la Fiscalía, diciendo que llevan a cabo prácticas inquisitoriales contra él, o que los escritos de la Fiscalía son literatura cursi. Ahora bien, contestar a las preguntas de la Fiscalía no ha contestado, ni a las de la Abogacía del Estado. No tiene nada que ocultar Rodrigo Rato, pero solo responde a su abogada. En un momento, Rato ha debido de pensar que entre tanta madera y tanta corbata estaba en sus tiempos de todopoderoso vicepresidente del gobierno o líder del FMI, se ha venido arriba y se ha puesto a señalar con el dedo a la Fiscalía, también a la Abogacía del Estado, diciéndoles: los que nos tienen ocupados son estos señores. En ese momento, la fiscal del caso, Elena Lorente, ha tenido que pedir respeto para su trabajo. Señoría, el apuntar directamente, al menos a esta acusación, creo que se nos debe el debido respeto. Bueno, y lo reclamamos de en ese ese sentido. No vamos señora a entrar fiscal, en discusiones. En lo del respeto se gana. Señor de Rato, no. Y después de 9 años, yo tengo el respeto con ustedes que tengo que no vamos a entrar en discusiones aquí. Bueno, pues muy bien, pero vamos a poner a cada cual en su sitio. El respeto se gana, vamos a poner a cada cual en su sitio. Esto se atreve a decir Rodrigo Rato. Rato en su versión más soberbia. Él, el acusado, él diciéndole a la Fiscalía: el respeto se gana. No vamos señora a entrar fiscal, en discusiones. En lo del respeto se gana. Señor de Rato, no. Y después de Rato tiene mucha razón en lo de que el respeto se gana. De lo que igual no es muy consciente es de que el respeto de los demás también se pierde. No veas tú cómo se pierde. Si hoy se celebraran elecciones en España, las volvería a ganar el Partido Popular, pero el PSOE reduce la distancia entre los dos, según el CIS. Ahora mismo el PP tiene un 33,5% de intención de voto, que es medio punto menos que en el barómetro anterior, y los socialistas, con un 32,5%, logran recortar algo la ventaja del partido que les saca el partido de Feijóo. Tienen es un 32,5% los socialistas. En marzo esa distancia era de casi 3 puntos, ahora es de 1 punto. Lo que no cambia en el barómetro es que el CIS sigue sin preguntar por la amnistía. Es una cosa muy llamativa. En el barómetro de este mes pregunta por el cambio climático, por la invasión rusa de Ucrania, por la guerra de Oriente Próximo, por los efectos de las decisiones europeas en la vida diaria de los españoles, pero este mes tampoco ha habido suerte. No ha habido hueco para una preguntilla sobre la amnistía. ¿Qué les parece a los españoles la más trascendente de las leyes que se están tramitando en este inicio de legislatura? Seguro que el mes que viene cae, seguro. En la mesa del análisis esta noche, Jesús Maraña, buenas noches. Hola, buenas noches. Valentina Martínez Ferro, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Daniel Bernabé, muy buenas noches. Buenas noches. Y en la Contra de Hora 25... Jumping up and down the floor. My head is an animal. Hoy hemos sabido que las excavaciones que se siguen haciendo en Pompeya, ciudad arrasada por la erupción del Vesubio en el año 79, en esas excavaciones han encontrado las paredes de un salón de banquetes, además tenía que ser un salón majo, 15 metros por 6, paredes decoradas con frescos con temas derivados de la guerra. Están muy, muy bien conservados. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? ¿Cómo estás? Lo que más me ha llamado la atención es que esas paredes eran negras, paredes negras sobre las que estaban dibujados los frescos para que no se notara el humo de las lámparas que ponían en las paredes. Para que las imágenes que se moviesen funcionasen a la manera de sombras chinescas. Claro. Y hiciesen ahí ese efecto un poco cinematográfico, era muy curioso. Los tenían en sus salones, es decir, en Pompeya tenían en sus salones pinturas sobre la guerra de Troya, y lo que han dicho los expertos del Parque Arqueológico de Pompeya es que la misión de esas pinturas era una función social, que era entretener a los invitados y a los comensales dando ideas para la conversación y la reflexión sobre la existencia. Me parece espectacular, porque se supone que en el pasado querían hacer la televisión del futuro, pero no tenían ningún medio para poder hacerla. El objetivo era ese, ¿no? Y en el futuro, con todos los medios a nuestro alcance, pusimos a Orlando Bloom y a Brad Pitt tratando de explicarnos la guerra de Troya, y no provocó mucho de batalla. La película está muy bien, pero no hubo grandes reflexiones al respecto. En fin, uno de los asuntos que me parecen más fascinantes de la antigüedad es el uso que hacían de una antigüedad mayor, más lejana, ¿no? Porque de la leyenda, el emborronamiento de los límites, de la magia que surgía de todo eso, ¿no? De la ficción. Ahora, si te fijas, tenemos lo mismo, hablamos del pasado, podemos tener colgado en casa, discutimos sobre él, pero no tenemos la certeza de que son fake news.
no la tenemos. Entonces estaban discutiendo sobre cosas que sobrepasaban la imaginación. Era como mucho más excitante. Hablaban de Odiseo, de todas las cosas que contaban Homero. Era otra cosa. Creo que era una cosa bastante más excitante que la que tenemos ahora. Hasta mañana, Jaume. Adiós, por cierto, mañana tenemos Cena de los Idiotes. Mañana ceno. Con Candela Peña, ajá, con Jaime Zatarain, con Ángeles Caballero. ¿Y vienes tú? Y conmigo. Muy bien, pues no comeré ese día y me presentaré en la cena con ganas de devorarlo todo. Hasta mañana. Chao. Adiós. Son las 16 minutos de la noche, las 9:06 en Canarias, y hay una noticia que hemos conocido hace unos minutos, y es que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, presidente suplente que sustituyó a Lesmes, Guilarte les ha comunicado a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, de la Comisión Permanente del Consejo, que va a dimitir antes de que termine el verano. Había amagado con dejar el cargo para forzar la renovación enquistada desde 2018, pero ahora concreta que lo hará antes de que termine el verano. Y lo más gracioso de todo esto es, ¿por qué antes de que termine el verano? ¿Cómo se lo ha comunicado? Estaban repartiéndose las vacaciones de verano y les ha soltado: haced lo que queráis, yo ahí ya no estaré. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Pues sí, no es la primera vez que lo insinúa, pero sí es la primera vez que lo hace delante de la Comisión Permanente, que es el órgano que dirige el Consejo General del Poder Judicial. Vicente Guilarte ha dejado caer delante de sus compañeros en el momento en el que organizaban el calendario de las reuniones para lo que resta de año, que no iba a continuar en el cargo después de verano. Guilarte ha dicho que después de agosto ese calendario le daba igual. Ha sido una reunión, Aimar, por poner el contexto, esta reunión de la permanente de este jueves, muy tensa, porque la mayoría conservadora ha sumado su voto al de la vocal progresista Pilar Sepúlveda para poner en la dirección de la Escuela Judicial, que es la institución que forma a los jueces antes de su primer destino, a su candidata, a María Jesús Millán, que estará en funciones hasta que el Consejo General del Poder Judicial pueda recuperar la facultad de hacer nombramientos. Se ha elegido a María Jesús Millán por delante de la candidata que promovía Vicente Guilarte y las otras dos vocales progresistas, que son Marc Abrejas y Rusebach. Se ha provocado una fractura en el grupo progresista, Aimar, y una de las vocales se ha pasado al grupo conservador. Hasta mañana, Pedro. Un abrazo. Jesús, haced lo que queráis, yo ya no estaré. Bueno, a pesar de que, como has apuntado, ya había avisado alguna vez de manera implícita a Guilarte con su dimisión, yo creo que es importante contextualizar esto con otros dos elementos que hemos conocido también en las últimas horas, ¿no? Que son dos comunicados de las asociaciones judiciales. Uno de Jueces para la Democracia, que no puede sorprender porque lleva años insistiendo y reclamando la renovación urgente del Consejo del Poder Judicial, pero también uno de la Asociación Conservadora, de la PM, de la Asociación Profesional de la Magistratura, que en el final del comunicado yo creo que sí es relevante, que dice claramente: abórdese ya la renovación, la inmediata renovación del Consejo del Poder Judicial, y luego alcancen los acuerdos necesarios para la famosa reforma que plantean desde instancias conservadoras del sistema de elección. Yo creo que la conjunción de estos elementos, a ver, pueden ser casualidades, nunca hay que descartar nada, pero tal como están las cosas y teniendo en cuenta de que el intermediario elegido, el comisario Reinders, está ya de salida, creo que todo eso indica pues algunas luces que redundan en la necesidad urgente ya por parte de distintas instancias de abordar esa renovación, que ya es hora. Valentina. Sí, yo creo que es insostenible, ¿no?, la situación de la no renovación, teniendo en cuenta el contexto que contaba Jesús ahora, que es evidente, es que las asociaciones de los jueces pues han manifestado de una manera clarísima que esta situación es en cierto modo insostenible, hasta llegar a el presidente a decirlo de esta manera, ¿no?, del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Y por otra parte, es verdad que como Reinders se va de candidato a la Secretaría General del Consejo de Europa, pues él lo que pretende es no llegar allí, no ser candidato con un fracaso a las espaldas, cuando en esto le ha metido España, ¿no? O sea, que menos que por lo menos... Sí, cuidado, que ya ibas a decir el gobierno. Sí, no, iba a decir el gobierno, pero... Esto le metió el PP, clarísimamente, ¿no? Pero bueno, que le ha metido España en cualquier caso, y creo que sí que sería bueno
Pues es España, pero vamos, bueno, que quede claro España, sí, el que fue una Partido Popular lo exigencia pidió. del Sí. PP. Si llegamos a un acuerdo estaremos de acuerdo con que ha sido buena idea, ¿no? No, yo siempre he mantenido cuidado y lo sigo manteniendo. Me parece vergonzoso que los dos principales partidos españoles tengan que ir a Bruselas con un intermediario para negociar la renovación de un órgano constitucional. Será vergonzoso, pero si no llegamos será todavía peor. Entonces creo que claro, ojalá, vamos, 5 años y pico, lo que sería bueno sería eso, que esto efectivamente acabase en un acuerdo que tiene pinta, por lo que ha dicho también de Reinders, que estábamos pues en las puertas de tenerlo, y ojalá sea así, y ojalá las elecciones no se mezclen en este capacidad para poder llegar al acuerdo. Bernabé. Yo creo que hay que echar un poco el foco hacia atrás para ver de qué estamos hablando. ¿En qué sentido? Esto es un secuestro. Esto no es ni siquiera un bloqueo. Esto es un secuestro por parte de la derecha de una alta institución del Estado para evitar desde el año 2020 su renovación. Y hemos visto además para qué. Esto tenía un objetivo que fundamentalmente es impedir una cierta renovación de jueces, impedir la correcta fiscalización de algunos jueces para llegar a un punto en el que hemos visto cómo algunos de ellos han empezado a hacer política con el objetivo de dañar el desarrollo normal de las tareas de nuestro poder legislativo. Lo digo así de claro. ¿Cuál es la cuestión? Que creo que por el contexto que estamos viviendo, esta legislatura no va a caer inmediatamente. Y entonces, este secuestro del Consejo General del Poder Judicial, ¿hasta cuándo se va a mantener en el tiempo? ¿Hasta dentro de 3 años? ¿Hasta dentro de 2? Una vez que ya se ha metido Europa por medio. Entonces hay una situación en la que creo que las cartas tienen que caer y tienen que renovarse. Porque si no, de lo que estaríamos hablando es que van a pasar 2 legislaturas enteras en las que el Partido Popular directamente se ha negado a cumplir un mandato constitucional. ¿Para qué? Para que cuando teóricamente ellos ganaran las elecciones, nombraran ellos a un consejo absolutamente renovado de parte, cuando se han pasado prácticamente 8 años sin hacerlo. Claro, es que la legitimidad entonces estaría evidentemente afectada. Creo que la situación es ya tan insostenible que como bien comentaba Jesús, si las dos asociaciones de diferente signo o de diferente tendencia ideológica parece que ya están presionando, si ya no hay más, es la enésima vez que Guilarte ama con dimitir, pues poco queda ya, ¿no? Porque ya no conocemos, y con esto acabo, una nueva excusa que el PP tenga en la manga para la no renovación. ¿Cuál sería esta vez, no? Entonces, pues a ver cómo se desarrollan en los próximos meses o semanas este asunto. A ver, es que la premisa, la condición que ha puesto el Partido Popular encima de la mesa en todo momento es: habrá renovación si a la vez hay un cambio en la ley. No hay secuestro de ningún tipo si se da la segunda condición. Es decir, que el cambio para que los jueces elijan a los jueces. Es decir, no estamos hablando de un secuestro. Las condiciones están ahí y estaban desde... están ahí en el desde año que 2020 era Podemos, luego resulta que fue no sé qué, luego tal, han ido pasando las excusas. Las condiciones a día de hoy están clarísimas y por eso se ha llevado a Bruselas en un intento de despejar, porque esto es lo mismo que pide la Comisión de Venecia y es lo mismo que pide la Comisión Europea en cada uno de los informes sobre el Estado de Derecho que ha habido en España en los últimos años. Que se renueve, no está el Partido Popular pidiendo una cosa que sea absolutamente... ¿Sí? No se dice... Esa es la secuencia. No. Bueno. Sí, yo respecto al Consejo del Poder Judicial, cualquier reflexión que empieza por las condiciones son... ya me enervo. No, es para la negociación, para lo que hay condiciones. No, para la renovación del Consejo hay una negociación que, para empezar, a mi juicio, deberían convocar los presidentes del Congreso y del Senado. Para empezar, porque eso es lo que dice la Constitución. Ni siquiera los responsables de los 2 principales partidos políticos. Pero dicho esto, no puede haber condiciones para eso. Las condiciones serán, por ejemplo, las que ya se mantuvieron para llegar a acuerdo, que es que ha habido 3 veces acuerdo para renovarlo. Y en las 3 ocasiones, al final el PP ha dado una excusa diferente. Como apuntaba Daniel, una vez fue porque había nombres de Podemos por el otro lado. Y entonces ellos pueden decidir, el PP, que haya nombres muy ligados al PP, pero no un magistrado que supuestamente es afín o era afín a Podemos. En otra ocasión ya no fue Podemos, fue relacionado con Cataluña o con el País Vasco, con lo que toque. Es decir, pero es que para renovar un órgano constitucional, insisto, un mandato constitucional para cumplirlo, no puede haber condiciones
exógenas, es decir, condiciones que afectan a otros temas que no tienen nada que ver con el Consejo del Poder Judicial. Eso ya daña el prestigio del Poder Judicial, cuando se ponen sobre la mesa ese tipo de excusas. Y dicho esto, como se está apuntando, lo que probablemente es insostenible es que sea 3 años más, sean 2 legislaturas completas en las que ocurra esto, ¿no? Dadme un segundo, porque tengo aquí a mi lado a Estefanía Salvatierra. Estefanía, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estefanía es la periodista de la cadena SER que se dedica a cubrir todos los temas relacionados con la vivienda. Decíamos al inicio de Hora 25 hoy que la vivienda es el gran talón de Aquiles de las políticas del gobierno progresista, porque después de 6 años no ha conseguido, quizá no estaba en su mano, pero desde luego no ha conseguido frenar el precio de los pisos. Y eso está poniendo muy, muy cuesta arriba las vidas de millones de españoles, entre ellos muchos votantes de los partidos que forman el gobierno. Así que lo que ha hecho la Moncloa ha sido intentar tomar la iniciativa para revertirlo. Y hoy, aquí en la SER, esta mañana, con Ángels, en Hoy por Hoy, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado, Estefanía, que van a regular los pisos de alquiler turísticos, limitando los Airbnbs. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, lo van a hacer apurando todos los márgenes que la ley le permita, porque no se nos olvide, la competencia en vivienda está en las autonomías. El dato que daba es que en España hay, de manera legal, 340.000 viviendas turísticas. La ley de vivienda pronto cumplirá 1 año y en estos meses los puntos que quedaron sin legislar en ese texto están en el foco del gobierno. El primero, la regulación de los pisos turísticos. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, esta mañana en Hoy por Hoy. Hay que limitar los alojamientos turísticos por una política de vivienda, de priorizar lo que es un derecho que garantiza un desarrollo social, como es el derecho de acceso a la vivienda, pero también por el planteamiento de ciudades que queremos de futuro. Yo no quiero que el centro de Madrid sea un parque temático. Esta regulación no sería igual en todo el país. No es lo mismo una gran ciudad como Madrid o Barcelona que un pueblo pequeño, decía, de interior, en el que estos alojamientos sí pueden servir para fijar población. Esto no va a chocar, Estefanía, con las competencias de las autonomías, que es exactamente lo que ha pasado con la ley de vivienda, con los límites a los precios de alquiler. Las comunidades tienen unas competencias. ¿Esto no choca con ella? A priori puede chocar. La ley tiene, eso sí, un apartado que se guarda competencias estatales para desarrollar programas específicos en zonas diferenciadas, como por ejemplo en el caso de las zonas tensionadas. Yo lo que voy a hacer es ejercer todas las competencias, todos los instrumentos del Estado para conseguir ese objetivo. Por ejemplo, la ley de vivienda me dice que cuando se declara una zona tensionada, el Estado puede intervenir de manera diferenciada con otras zonas. Si ellos no lo hacen, yo intervendré de manera diferenciada con las zonas que cumplan con la ley y no lo haré con aquellas que no cumplan. Y no solo lo dice nuestra ley. El gobierno está mirando a Europa y ya hay sentencias que dan prioridad al interés general, por lo tanto, la posibilidad de intervenir para abordar esta situación que ya se denomina de emergencia y mar. Y hay otro plano en el que el gobierno quiere actuar, que es el de la oferta de vivienda, que se construyan más casas, y para eso van a favorecer las licencias rápidas para promotores, Estefanía. Sí, el problema de base es la falta de stock. Según el gobierno, España tiene un déficit de 1,5 millones de viviendas. El Ejecutivo quiere mimar ahora a promotores y constructores y simplificar los trámites para agilizar las licencias de construcción. Por ello, Rodríguez ha anunciado que a través de una orden ministerial se modificará lo que tiene que ver con agilizar de nuevo la gestión urbanística, pero también el introducir en esta orden elementos que para nosotros, para nuestro departamento, son muy importantes, como las nuevas técnicas constructivas, especialmente en lo que se refiere a la industrialización de la construcción, y no menos importante, introducir en ellas ejes estratégicos de este Gobierno, como son los factores de sostenibilidad también en el ámbito de la construcción. Y mientras se construye vivienda, algo tenemos que hacer. Así que la ministra ha sido muy clara diciéndoles a los propietarios particulares: os necesitamos para que pongan en el mercado del alquiler sus viviendas a precios asequibles. Estefanía Salvatierra, gracias, buenas noches. A vosotros, buenas noches. Es verdad que ya hay gobiernos autonómicos tomando medidas sobre este asunto. Cada uno hace lo que puede o lo que quiere. Por ejemplo, en el último caso en Canarias, el gobierno autonómico ha aprobado un borrador de ley para regular el alquiler vacacional. Está ahora mismo en exposición pública. De hecho, la consejería que lo ha promovido es la de Turismo. En ello están ahora mismo otros gobiernos autonómicos, pero el gobierno central tiene la intención de poner un poco de orden en esto y profundizar allí donde otros gobiernos autonómicos, en este caso el PP, decidan no hacer nada. Bernabé, ¿cómo lo ves tú?
Fíjate que el otro día había una gráfica que en el año 2008, el año no es casual, en España nacían más de 500.000 de niños al año. Y en el año 2023 creo que el número de nacimientos estaba en algo menos de 320.000. Está claro que los factores demográficos son varios, pero hombre, si vemos que hay una curva descendente desde el año de la gran recesión hasta nuestro presente, es que algo ha sucedido, evidentemente. Y ese algo, que repito, los factores pueden ser varios, cuando vemos que la otra curva, la del precio de las viviendas, sube hacia arriba de una forma tangencial, y es más, aquel sector, el alquiler, que antes era el refugio para aquellas personas de clase trabajadora con menos poder adquisitivo o con menos estabilidad, resulta que ha sido pasto también de la especulación, y ese valor refugio se ha convertido en un valor imposible porque tampoco se puede alquilar ya. Tenemos que hay un efecto, evidentemente, en la natalidad. Pero es que vamos también más allá. Vemos datos, alrededor del año 85, una unidad familiar destinaba al gasto en una vivienda alrededor de un 4 o 5% de sus ingresos. Ahora mismo está destinando alrededor de un 40%. Estamos hablando de que esa multiplicación por 10 es inasumible de corregir, por ejemplo, con unas subidas de sueldos que no han alcanzado efectivamente esta brutal subida que ha habido en vivienda. ¿Esto qué efecto tiene? Tiene un efecto en la economía real, porque el dinero que antes las familias gastaban en todo tipo de bienes y servicios, ahora mismo está inmovilizado en el gasto que tienen que hacer en vivienda. ¿Y ese dinero hacia dónde va? A la economía especulativa. Y aquí está la verdadera cuestión del asunto. Ha habido un cambio en la economía mundial que nos dice que una gran parte, se calcula en algunos estudios que 2/3 de la riqueza mundial están yendo al suelo urbano. Estamos hablando de que fundamentalmente lo que pasa es que los mercados especulativos han tomado la especulación con la vivienda como el valor principal para meter todo aquel dinero que no saben fundamentalmente qué hacer con él. Y eso está teniendo un efecto demoledor en un mercado que ya no se está regulando por las mismas condiciones que se regulaba pues hace 20 o 30 años. Es decir, más o menos una oferta y una demanda, casas que se construían, se vendían, el precio iba variando dependiendo de la zona, del suelo, de tal. Ahora está expuesto a una serie de valores que ni siquiera los tenemos en cuenta. En febrero de este año, el Congreso de Estados Unidos, un par de senadores han puesto ya una proposición de ley o una proposición legislativa para regular la utilización de algoritmos para variar artificialmente el precio del alquiler. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando simplemente de que los inversores son esos individuos de clase media que dicen, oye, voy a comprar una casa por si acaso. No, ya tenemos inversores profesionales capaces de controlar el mercado mediante herramientas algorítmicas y variarlo de acuerdo a sus intereses. En definitiva, aquí lo que nos enfrentamos es con un cambio de la economía para la que, desde mi punto de vista, ni hemos estado preparados ni se han tomado las medidas adecuadas. Ahora vamos tarde. Pero además, y con esto acabo, hay un factor, me atrevería a decir, de secuestro psicológico de una gran parte de la población de este país que efectivamente invirtió de una u otra manera en vivienda y que ahora se sitúa siempre al lado de los grandes propietarios cuando sus hijos están sufriendo el problema igual que todo el mundo, pero en el momento que se pone encima de la mesa. Y por eso este gobierno ha tenido mucho miedo y ha sido muy pacato a la hora de poner cualquier medida medianamente intervencionista. Saltan las alarmas, se produce el histerismo y el que va a pasar que me van a quitar mi casa. Ahí está también el problema. Valentina. A ver, yo lo que creo es que ojalá de esta vez vaya la vencida, ¿no? Porque es que da la sensación de que hemos escuchado esta misma promesa en reiteradas ocasiones. Yo, desde luego, se la he escuchado al presidente Sánchez en varias ocasiones en el Congreso. Una, concretamente, el año pasado, en el mes de abril, o sea, hace exactamente un año, diciendo si teníamos en cuenta las viviendas públicas ya proyectadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que era en la que tiene competencias, su plan de vivienda para alquiler asequible, en los próximos años habilitaremos 183.000 viviendas. Y anunciaba una operación de 20.000 viviendas públicas en terrenos del Ministerio de Defensa. O sea, esto pasaba hace un año. Al mes siguiente, justo unos días antes de las elecciones municipales y autonómicas, se aprobaba en España la primera ley de vivienda que ha habido en la historia de España, ¿no? El gobierno de coalición. Entonces, es como un año más tarde reconocer, pues no sé si un fracaso, pero ojalá no sea así,
Dicho esto, y como estoy de acuerdo con Anil, con que este es uno de los problemas de verdad cruciales, no solamente para nuestra generación, para la generación que estamos viviendo ahora, sino desde luego para las siguientes, y con un problema de proyección juvenil. Nosotros hicimos un programa de vivienda a jóvenes donde fuimos donde fuimos muy conscientes. Pero creo que la manera de abordarlo es, creo, a través de una conferencia sectorial, sentando, ya que las competencias aquí están compartidas, el Estado tiene algunas competencias, pero las comunidades autónomas muchas, y esto afecta muchísimo a las grandes ciudades o a las ciudades de más de 30, 40, 50.000 habitantes, pues creo que lo suyo sería sentarse, pedir propuestas y llegar a un acuerdo y a un acuerdo de país. Porque es que construir las cosas de esta manera, que es un poco con anuncios, de una manera un poco extraña por parte de la ministra también, de decir, oye, poner el ejemplo de Madrid como parque temático, ¿no? Curiosamente, en este momento habría que preguntar también cuál es, ahora que tenemos elecciones en Cataluña, cuál va a ser el proyecto que llevan los programas electorales de Esquerra Republicana de Cataluña y de Junts per Cat, porque esto, no lo digo porque no haya que saber los del PP y los del Partido Socialista, que también, sino porque estos son los que verdaderamente determinan la posición del Partido Socialista, como sabemos. Así que me parece que si queremos ser serios de verdad y si de esta va la vencida, hagámoslo bien. Jesús. Bueno, a mí en primer lugar me parece que es una buena noticia que surja o se ponga en primer plano el debate sobre la vivienda. Cuando estamos acostumbrados desde hace ya algún tiempo a otro tipo de debates, que se hable de propuestas y de contrapropuestas o de datos en torno a uno de los problemas que condicionan la vida de millones de personas en este país y muy especialmente de gente joven, ¿no? Pues eso ya es una buena noticia. Dos, sí, yo estoy de acuerdo, ojalá un tema como este se pudiera hacer con un consenso suficiente, sobre todo cuando las competencias están muy repartidas y hay 11 comunidades autónomas que están en manos del PP, de un partido distinto a la coalición del gobierno central. Pero también hay que recordar que algunos de los pasos y de las propuestas que en la legislatura anterior se dieron o que quedaron pendientes y se han abordado en los principios de esta legislatura, en todo momento han sido considerados por la oposición como mínimo bolivarianos y como máximo absolutamente demagógicos u ocurrentes, ¿no? Cuando el asunto de las zonas tensionadas y la limitación de precios en esas zonas son medidas que están tomando capitales del mundo. Dame un segundo, Jesús, vamos a seguir hablando de vivienda, no te quiero cortar así abruptamente, pero es que nos vamos a ir por un momento a la comisaría de la policía en Ponferrada, porque está allí presentando la denuncia ahora mismo el portavoz del PSOE en esa localidad, Olegario Ramón, que ha sido agredido a última hora de hoy por un grupo de ultraderechistas. Olegario Ramón, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué ha sucedido exactamente? Bueno, pues nuestra sede, yo soy secretario general del Partido Socialista en Ponferrada, soy presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y concejal del Ayuntamiento de Ponferrada. Nuestra sede es una de esas sedes que todas las tardes, noches, a las 8 de la tarde, pues hay un grupo de personas manifestándose y diciendo auténticas barbaridades. Estamos acostumbrados y nosotros siempre no hacemos caso en absoluto para que no haya ningún incidente, pero hoy ha ocurrido que al salir de una de nuestras reuniones, cuando yo iba hacia mi vehículo, pues un señor que tenía un megáfono pues me ha insultado gravemente, me ha amenazado gravemente y yo he sacado el móvil para grabar esos insultos y esas amenazas, y en ese momento ha llegado otro señor que directamente, sin mediar palabra, me ha agredido, me ha dado un puñetazo y luego me ha dado varias patadas y bueno, me ha dicho auténticas barbaridades también, y eso es lo que ha ocurrido, algo realmente desagradable, que por otra parte, ocurriendo todos los días como está ocurriendo, con un vecindario realmente ya muy cansado de tenerlos todos los días allí, y al final ha ocurrido lo que se veía venir pero que nadie queríamos que ocurriera. Portavoz, ¿quiénes son estas personas? Bueno, son gente próxima a Vox, próxima a la ultraderecha, y se concentran todos los días. Es un grupo que ya no es un grupo numeroso, pero que lo hacen todos los días, y ya digo, es gente cercana a Vox, gente de la ultraderecha, que sus mensajes siempre son en contra del Partido Socialista, en contra de Pedro Sánchez, y también cuando nosotros coincide que salimos o entramos, también insultos muy graves y amenazas contra nosotros.
¿Ha identificado a la persona que le ha agredido? Bueno, lo han identificado las fuerzas y cuerpos de seguridad que han llegado rápido y me consta que están identificados. Yo personalmente no los conozco, más que de verlos efectivamente con frecuencia delante, enfrente de nuestra sede, una sede que además ya en su momento fue rociada. Fíjese, creíamos que era con pintura roja y el perito nos dijo que en realidad era sangre de animal roja. Y eso ocurrió en nuestra sede ya hace 2 o 3 meses. Y hoy ha ocurrido esto otro. ¿Cómo ha conseguido zafarse del agresor? Bueno, la verdad es que ha llegado mucha gente. Yo no he sabido tampoco reaccionar. Yo llevaba un maletín en una mano y en la otra mano llevaba el móvil. No lo esperaba en absoluto. Yo he intentado evitar que me agrediera y sí sé que ha llegado mucha gente de repente, algunos compañeros que estaban todavía en las proximidades, iban hacia sus vehículos. De hecho, me consta que varias personas han hecho grabaciones con el móvil y creo que el momento de la agresión de las patadas está grabado. Y bueno, y el señor se ha ido, eso sí, ha seguido diciendo auténticos improperios con una cara de odio, realmente una cara de odio que a mí personalmente me generaba miedo y bueno, forma parte de esa situación que estamos viviendo generalizada de tensión continua y que, bueno, realmente es descorazonador lo que está ocurriendo. Efectivamente está grabado el momento de la agresión y los compañeros de Radio Iberzo lo tienen ahora mismo en la página web para que pueda ver todo el mundo qué pasa cuando se siembran vientos, que se cosechan tempestades. Es exactamente esto lo que pasa. Así es. Realmente yo estoy realmente preocupado. Tengo 3 hijos y pienso mucho en el futuro, en el presente y el futuro que vamos a dejar a las generaciones venideras, sembrando tanto odio, tanto enfrentamiento, tanta división. Realmente estoy muy preocupado. Usted, Olegario, está ahora mismo, como decía, en la comisaría. Sí, estoy para poner la denuncia. He ido ya al servicio de urgencias. No tengo lesiones graves, tengo una herida en una pierna porque han sido varias las patadas que me ha dado y sí que como me ha dado también un puñetazo, un manotazo para tirarme el móvil, pues sí, me duele también un dedo de la mano, pues cada vez me duele más. Pero esto es leve, el incidente es muy grave. Anímicamente, ¿cómo está, Olegario? Bueno, pues realmente un poco nervioso y preocupado por la situación general, no ya por lo que me ha pasado a mí, que es muy desagradable, sino a dónde vamos si estamos fomentando eso, el enfrentamiento, la crispación, todos los días. Eso sí ocurre en un parlamento, si ocurre en unas cortes regionales, se traslada a la calle y al final pasa por lo que ha pasado hoy. Y esperemos que no pase nada más grave. Y no somos capaces de pensar y darnos cuenta de esto. Olegario Ramón, portavoz del PSOE en Ponferrada. Gracias y ánimo. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Hora 25. Ha sido muy duro escuchar, Jesús, el testimonio de Olegario Ramón, el portavoz del PSOE en Ponferrada, que ha sido víctima de la agresión por parte de los manifestantes de extrema derecha, que según él nos ha contado llevan meses cada tarde frente a la sede del PSOE y hoy uno de ellos, entre insultos, le ha zarandeado mientras le propinaba golpes y patadas. La agresión, como digo, está fuera de toda duda, se puede ver, está en cadenaser.com. Él estaba presentando ahora mismo la denuncia y desde la comisaría nos ha atendido. Bueno, en primer lugar, creo que está siguiendo la víctima, que es Olegario, que es este concejal del PSOE, está siguiendo los cauces que hay que seguir, denunciarlo públicamente y judicialmente, ¿no? De manera que caiga el peso de la ley sobre los agresores, ¿no? Segundo, cabe preguntarse si estos individuos que han agredido a este concejal con ese odio y esa saña que él mismo ha expresado, llevaban semanas o meses, no lo sé, acosando de esa manera. Cabe preguntarse por qué no ha habido una intervención antes, es decir, por qué no hay fórmulas, si es que el problema es de fórmulas, es de instrumentos o es de decisión judicial para intervenir, o policial, para intervenir y evitar que se llegue al punto al que se ha llegado. Y tercero, y quizá más importante, que lo ha apuntado el propio Olegario, ¿no? Llevamos
mucho tiempo con un clima de excitación de las tripas políticas. Desde la ultraderecha, no solo política, sino desde altavocías mediáticas, porque es muy importante a la hora de conocer qué individuos son capaces de llegar a la agresión física contra un supuesto adversario político. Saber no solo a qué político o partido siguen, sino qué escuchan, qué leen, cómo se informan, cómo puede ocurrir que alguien llegue a confundir lo que es posiciones, por muy extremas que puedan ser en democracia, a la hora de defenderlas, puedan confundirlos con la posibilidad o la capacidad de destruir al otro, ¿no? Es verdad que como estamos asistiendo, insisto, desde hace tiempo a estrategias políticas que incluyen la destrucción del adversario, la deshumanización del adversario, pues esto va calando en distintas capas hasta que se producen incidentes de este tipo. Ante esto, mi única posición y recomendación es calma, es democracia, es respeto al otro por encima de todo y que se sigan los cauces que hay, y eso sí, mejórense en lo posible, es decir, hay que frenar estas cosas, bueno, desde los cauces democráticos y desde luego con los instrumentos policiales y judiciales que existen, ¿no? Valentina Martínez Ferro. Sí, lo primero, la verdad, es descorazonador ver que alguien que se dedica a la política, que es el servicio público a los demás, y además desde una localidad pequeña, ¿no? Un sitio como Ponferrada, pues que tenga que sufrir, da igual donde sea también, si lo sufre en una localidad grande, pero me refiero que alguien que no está en absoluto, Olegario lo que hablaba era de ser receptor de un contagio que se va haciendo, ¿no? Lo que pasa en las Cortes Generales o lo que pasa en la dinámica general se va trasladando a lo concreto, y lo concreto ha sido una patada que le han dado a él en el día de hoy por ningún hecho concreto que haya hecho él, que es todavía más incomprensible, ¿no? O sea, hasta qué punto somos capaces de entender que el ejercicio de la política no tiene absolutamente nada que ver con la violencia ni con la generación de violencia, y eso es lo que tenemos que frenar desde todos los ámbitos que se puedan, y recordando además que, como decía Jesús, ¿no? que la democracia es justamente recuperar la capacidad para dialogar y para contrastar ideas y para convencer, no para vencer. Bernabé. Esto es una estrategia buscada por parte de la ultraderecha, que consiste en el acoso y bueno, pues meter el miedo en el cuerpo a cualquier persona que no coincida con sus postulados políticos, para impedirles llevar adelante su tarea bueno, pues en las instituciones, y es más, evitar que mucha gente pues le dé por acercarse a determinados partidos porque siente miedo, efectivamente. Esto es una estrategia buscada. Es una estrategia buscada que no solamente cuenta con el empuje de determinadas declaraciones de líderes políticos, sino que cuenta con un aparataje bueno, pues en medios de comunicación convencionales y en medios de comunicación informales, bueno, pues a través de todo lo digital, donde se extiende constantemente una tupida red de mentiras y odio. Porque al final, si no, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en el mes de abril hay unos tipos todavía pegando voces en no sé dónde. ¿Por qué razón exactamente? ¿Cuál es el criterio discursivo que esta gente sigue para estar allí un jueves por la tarde-noche y que de repente a uno de ellos le dé por ir a agredir a un señor que sale de allí, pues de tener una reunión? Una alucinación colectiva inducida, que es la misma que vimos ya hace 5 años, cuando una serie de individuos les dio por asaltar el Congreso en Estados Unidos. Gente a la que constantemente les está llegando a través de todos sus canales una serie de mensajes que les dicen, bueno, pues que están viviendo una situación límite y que tienen que hacer algo porque si no su país se derrumba. Y hay algunos pues que pierden directamente los papeles y actúan, que es lo que se busca. Sí, es así, yo creo que lo ha resumido muy bien Daniel, ¿no? Claro, uno se pregunta en estas situaciones qué se debe exigir o qué se debe hacer en las instancias que pueden tener influencia en el desarrollo de todo esto. Bueno, lo primero es obvio, yo espero que inmediatamente las fuerzas políticas en Ponferrada y por supuesto a cualquier otra escala, ¿no? Ponferrada, si no me equivoco, están PP y Vox casi rozando la alternativa de PSOE más una coalición por el Bierzo, ¿no? Pero bueno, PP, que tiene el principal peso, aparte de Vox, y el propio Vox oficialmente,
esperemos, que inmediatamente tome medidas contra estos energúmenos, ¿no? Sí, tendrían que hacerlo, es decir, desde luego. porque si no, están siendo cómplices de ya de la agresión en sí, ¿no? Más allá de la influencia intelectual, por decirlo así, que tiene cualquiera que debe asumir responsabilidades, que está excitando ese discurso del odio que desemboca en actuaciones como esta. Sí. Hoy hemos conocido la lista de personas a las que cada partido político quiere convocar para que comparezcan en la comisión de investigación en el Congreso sobre los contratos entre distintas administraciones y particulares o empresas para comprar material sanitario durante la pandemia. En el Senado, el PP creó una comisión específicamente sobre el caso Koldo, porque allí el PP tiene mayoría absoluta, puede hacer y deshacer. En el Congreso, el PSOE y sus socios han impulsado otra comisión, esta ya no solo sobre el caso Koldo, sino sobre todos los casos, todas las administraciones públicas que hayan comprado material sanitario en procesos bajo sospecha. Hoy hemos conocido a quién quiere llevar cada partido a esa comisión. Lo más llamativo es que el PSOE sí va a citar a Isabel Díaz Ayuso finalmente, pero no a su novio, ni a su hermano tampoco, ambos comisionistas que se han hecho de oro con la intermediación en la compraventa de material sanitario. Los socialistas dejan fuera al novio de Ayuso y dejan fuera por ahora a Feijóo, igual que el PP no ha citado por ahora a Sánchez ni a su mujer en la comisión del Senado. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Si hay un nombre que ha generado consenso entre el Gobierno y sus socios para comparecer en la comisión de investigación del Congreso es el de Isabel Díaz Ayuso. Todos han incluido su nombre para explicar su gestión durante aquellos días. Pero hay matices en estas solicitudes de comparecencias. Esquerra y Bildu también piden que vaya a Feijóo. El PSOE no. Los socialistas tampoco han pedido la comparecencia de José Luis Ábalos, a quien sí quieren ver los socios en una comisión que para Félix Bolaños resolverá muchas dudas. Saber qué ocurrió, conocer los procedimientos, conocer la contratación de todas las administraciones públicas con independencia del color que gobernaran esas administraciones públicas y, en segundo lugar, que esas comisiones también sirvan para obtener aprendizajes, para conocer. Y luego están las propuestas del Partido Popular, con una lista muy parecida a la que presentó en el Senado, pero añadiendo a Nadia Calviño y Reyes Maroto, dos perfiles con los que los populares ponen el foco en Begoña Gómez. Elías Bendodo. Por el rescate de empresas que entran en clara colisión de intereses con los negocios de la mujer del presidente. El PNV apuesta por perfiles menos mediáticos, Junts quiere ver al novio de Ayuso y Vox es el único partido que incluye a Begoña Gómez en sus solicitudes. El próximo martes, Aimar, conoceremos el calendario de comparecencias. Gracias, Josué. Por cierto, ha sido muy llamativo lo que ha sucedido hoy con Sumar, con este tema. Le ha preguntado a Ana Terradillos expresamente a Yolanda Díaz esto en Telecinco. ¿A quién van a llamar ustedes en la comisión del Congreso que va a examinar cómo se llevaron a cabo los contratos para comprar mascarillas? ¿Van a llamar a Ayuso y a su pareja? Bueno, no vamos a convertir las comisiones, desde luego, en la representación de Sumar en un espectáculo. Ya le anticipo, esto es un trabajo parlamentario, pero le anticipo que los diputados y diputadas de Sumar están haciendo un trabajo serio, que fundamentalmente se centra, digamos, que en cargos intermedios, se fundamenta bueno, también... Yolanda Díaz ha dicho claramente que no iba a llamar a Ayuso y a su novio, a una pregunta muy explícita de Ana Terradillos. Poco después Sumar ha confirmado que sí piden la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso y su novio. Dicen que la vicepresidenta Yolanda Díaz se ha expresado mal. La pregunta era clarísima. ¿Van a llamar a Ayuso y a su pareja? Bueno, no vamos a convertir las comisiones, desde luego, en la representación de Sumar en un espectáculo. Bueno, pues sí, al final sí. Sobre las listas de comparecientes, ¿se intuye, Valentina, un pacto de no agresión entre líderes? El PP no llama a Sánchez, el PSOE no cita a Feijóo. Sí, bueno, parece que, tal y como lo has contado, desde luego, ¿no? Que están ahí esperando, como guardándose cartas para ver cómo se juegan más tarde. A mí lo que me sorprende es cómo no está Ábalos. No solamente que en las... Porque es que esta comisión de investigación empezó con el tema Koldo. O sea, es tal el grado que tenemos de ir acumulando temas uno detrás de otro y de ir enmarañando la situación, que es, en fin, difícil ya distinguir en qué punto de todo esto estamos, que en eso casi podríamos estar de acuerdo con la vicepresidenta, ¿no? Que se ha convertido todo esto en un espectáculo. Saldrá y es adelante. evidente. O sea, Ábalos va a ir a esa comisión porque pero lo piden. No está en ninguna lista. Sí. No, en la lista del PSOE. Claro, PSOE, pero claro. todo lo demás, empezando por Sumar. O sea, está PP, Vox, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV, todos piden que vaya a Ábalos, así que irá a Ábalos. Pero el propio Partido Socialista se ha guardado esa... ¿no? Aquí tienen, o sea, están jugando con unas cartas.
cartas y luego tienen determinadas cartas detrás, entre las que están, evidentemente, claro, sí, el presidente del gobierno, el presidente Feijóo. Lógicamente, esto... O sea, el problema que estamos teniendo con estas comisiones de investigación es que efectivamente se han convertido pues en un espectáculo mucho más que en un intento de aclarar qué es lo que pasaba aquí, con lo cual vamos pervirtiendo el objeto real de la investigación y por tanto pues solamente estamos colaborando en un peor Parlamento, en un peor Congreso, lo miremos por donde lo miremos. Bernabé. No, yo creo que las comisiones de investigación soñadas deberían empezar, por ejemplo, con el tratamiento de la política industrial de nuestro país. Exactamente qué es lo que sucedió hace 4 años para que nuestro país no tuviera capacidad para fabricar determinados insumos médicos que nos eran necesarios. El siguiente paso que habría que dar sería investigar cuáles son las políticas de contratación pública en un momento de extrema urgencia, pero también en momentos posteriores donde la urgencia ya no era tan flagrante y sin embargo parece que estos hechos se siguieron llevando a cabo, el por qué España no tiene capacidad de importar determinados productos y tiene que depender de una serie de comisionistas que se sitúan por medio y que, como hemos visto, pues nos hicieron un roto en diferentes cuestiones, ¿no? Hechas estas dos salvedades de lo que debería ser el asunto, aquí lo que tenemos es que toda esta comisión de investigación empezó por el caso Koldo, ¿no? Que es un caso que afecta a un asesor de un exministro y que resulta que por medio se ha destapado una situación de especial inquietud para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque su pareja pues tiene una serie de intereses cruzados con determinados empresarios de la sanidad privada en esta comunidad. Y hay por medio, pues unas cantidades de dinero apreciables, hay comisiones y hay pues una serie de cuestiones pues que afectan a esta política, que no es cualquiera, sino que es una de las figuras más relevantes del Partido Popular. ¿Qué es lo que creo que puede suceder? Bueno, pues que en el desarrollo de estas comisiones, de aquí en adelante, vayamos viendo exactamente hasta dónde se puede llegar en poner encima de la mesa determinadas relaciones que en principio a lo mejor la justicia lo tendría difícil, puesto que algunas de ellas son indemostrables jurídicamente, pero que sin embargo desde el punto de vista político sí pueden salir a relucir, ¿no? Entonces, pues veremos exactamente cuánto van a dar de sí estas comisiones de investigación y esperemos pues que se ponga efectivamente encima de la mesa por qué hemos llegado a esta situación. Jesús. Sí, a ver, se supone que una comisión de investigación lo que busca efectivamente es clarificar lo que ha ocurrido y buscar responsabilidades políticas, ¿no? Aparte de que haya una misión encomendada que sirva para mejorar las herramientas para afrontar un problema como el que ocurrió si se volviera a producir, ¿no? De manera que no tiene por qué sustituir en ese sentido a ningún actor judicial, ¿no? No sé si eso influye o no en el hecho de que se llame a declarar a alguien o no. Estamos acostumbrados a que esto sea un toma y daca de a quién interesa a cada partido retratar en una foto parlamentaria interrogado como presunto responsable de algo, ¿no? Yo reconozco que desde el punto de vista de responsabilidad política, pues sí me sorprende que no esté Ábalos, pero va a estar, porque lo reclaman suficientes fuerzas parlamentarias para que esté. Y por supuesto que tiene que estar Ayuso, y por supuesto que tiene que estar todo responsable político bajo cuyo paraguas se hayan producido cualquier tipo de irregularidades o de presunta mala gestión, ¿no? Y todo esto hay que diferenciarlo claramente de esos argumentos que se dan a veces de manera muy, muy fácil, ¿no? En aquel momento, pues claro, se hizo todo lo que se pudo. Bueno, lo de se hizo todo lo que se pudo no es incompatible con examinar quién se aprovechó de esa situación de se hace lo que se puede. Y se aprovechó, hasta donde llegamos ahora mismo, pues bastante gente, ¿no? Y eso sí conviene descubrirlo, avergonzarlo, que caiga el peso judicial y también la responsabilidad política para que no se vuelva a producir. Yo me conformaría con que de esta comisión lo que saliera precisamente es esto, es decir, oiga, ¿de verdad están bien regulados los contratos de emergencia? ¿De verdad es justificable que se hayan seguido firmando contratos de emergencia hasta hace 3 meses?
Claro, Jesús, ha ocurrido, lo que tú estás proponiendo es que sirva para lecciones, o sea, para aprender, claro. Y nada da la impresión de que está hecho para eso. Bueno, ¿no? pero no estamos a tiempo, ¿no? Es decir, cuanto más presionemos para que en una comisión de investigación primero, efectivamente, se descubran las responsabilidades políticas de lo que se hizo mal, sobre todo si se hizo mal y no se asumió inmediatamente esa responsabilidad, porque, quiero decir, es lo de siempre. Todas estas irregularidades, si hubieran sido denunciadas desde dentro, pues ya están funcionando las auditorías internas, las evaluaciones de políticas públicas, que claro, en su momento a alguien le interesó cargárselas. Había una agencia de evaluación que desapareció, en el año 2012 concretamente, si no recuerdo mal. Bueno, hay otros órganos hay ahora. Hay una investigación de la Unión Europea en marcha, o sea, sí, que efectivamente esto es verdad. Sí, pero bueno, que lo no que hace tiene... falta, esto tendría que partir de nosotros mismos. Es decir, fíjate lo que ha pasado en y para Baleares. Mí, estas comisiones de investigación, que a mí cuando se dice no sirven para nada, bueno, depende. Ha habido comisiones de investigación parlamentaria que han servido y otras no. Hombre, claro. Por lo tanto, depende de cómo se gestionen y cómo se articulen y cómo se empapen, porque a veces se nota mucho cuando un responsable de un grupo parlamentario se curra esa investigación y hace cuando se ha estudiado el tema y cuando busca un clip para subir a Twitter con su intervención. Otra cuestión es que se busque lo que merece la pena buscar. Y sobre responsabilidades ya no políticas, sino estas judiciales. El lunes se va a reanudar la comparecencia de Rodrigo Rato en el juicio por el origen de su fortuna. La de hoy ha sido una declaración muy, muy tensa. Porque Rato la ha convertido en una embestida absoluta contra las acusaciones. La Fiscalía y la Abogacía del Estado. Miguel Ángel Campos. Rato ha comparecido hoy por segundo día consecutivo ante el tribunal y, de nuevo, ha criticado las acusaciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado que le piden hasta 70 años de prisión. Califica la causa en su contra como un desatino. Esto es un desatino monumental que llevamos arrastrando, como el de la señora de la SICAP, como el de que soy mi hermana o que soy mi sobrino. Es decir, y veremos más, porque ahora veremos que soy un señor de Curazao también, dentro de nada. Habla de acusación inquisitorial. No puedo entender que la Administración Pública Española, en ámbitos penales, utilice prácticas inquisitoriales de demostraciones negativas. O de la impunidad, dice, de los acusadores. La teoría del tesoro oculto. Y entonces, la impunidad con la que se actúa, porque aquí no hay responsabilidades más que para mí, pues es tremenda, ¿no? Yo porque tengo que demostrar que no soy una persona. Tendré que demostrar quién soy. Ante las críticas reiteradas, la fiscal anticorrupción, Elena Lorente, ha pedido respeto y se ha producido este enfrentamiento con Rato. Señoría, el apuntar directamente, al menos a esta acusación, creo que se nos debe el debido respeto. Bueno, y lo reclamamos en ese sentido. No vamos a entrar en discusiones. En lo del respeto se gana. Rodrigo Rato ha ido desgranando año por año las acusaciones contra él, intentando refutarlas. Sostiene que la ONIF y la Fiscalía ocultaron lo que no les interesaba de sus declaraciones tributarias para acusarle y defiende la legalidad de todos sus movimientos, pero pasa de soslayo por las cuentas que mantuvo en Bahamas, Luxemburgo o Suiza y, sorprendentemente, atribuye ahora parte de su fortuna oculta, después de 9 años de procedimiento, a una herencia de su padre en Suiza que a él, qué cosa, le tocó gestionar. También ha concedido que debió declarar antes sus al menos 3 empresas opacas en el extranjero que regularizó con la amnistía fiscal. El juicio se ha aplazado porque Rodrigo Rato se encontraba indispuesto. Yo, bueno, pues si el señor Rato se encuentra... Yo estoy un poco cansado, sinceramente. Si es que le veo tocarse la... Bueno, yo... Porque no sé. Tampoco esto es muy tenso. Lo siento. Su declaración se reanudará el próximo lunes. Y nos vamos a Bilbao, ahí está Manu Carreño. Manu, muy buenas. Hola Aymar, Sociedad Filarmónica de Bilbao, aquí estamos, pero no te puedo contar todavía nada, porque está la gente aquí entrando ya. ¿Sí? Y están diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué se cuece aquí? Pues lo que hay aquí detrás va a ser una parte importante del programa y todavía no podemos desvelar mucho, pero sí te cuento que lo que hoy se ha vivido y lo que hoy se ha visto en Bilbao hacía mucho tiempo que no lo veíamos en ninguna ciudad y en ningún lugar. Por eso esa famosa pancarta de únicos en el mundo. Bueno, vale, no hemos empezado. ¿Pero quién está entrando? ¿Qué está pasando? No, esto ya está tomando... Yo creo que teníamos que haber ido a San Mamés. A hacer el programa, pero vamos, bueno. Esta noche lo llenas, pero vamos. Un poquito de música, mucho fútbol, mucha historia y mucho presente en este larguero especial, donde además hay otras noticias, pero donde sobre todo se lo vamos a dedicar al Athletic Club de Bilbao, que hoy ha celebrado su 25ª Copa del Rey. Te escuchamos. Así que hasta dentro un rato. Te escuchamos ahí media mano. Adiós, Aymar. Esta chao. noche edición especial en larguero, edición Gabarra, desde Bilbao.
La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Pues mira, justo en Bilbao es de los sitios que mañana tendrán que No puede pasar todo en Bilbao tampoco. O sea, en San Sebastián también. Vale. Bien. Ahí, en todo el Cantábrico, de hecho, no vamos a generar ningún mal rollo. Sálveme yo de que llegar eso. Máximas de hasta 30 grados. Y es que, como hace 7 días, anunciamos un final de semana como si estuviéramos en junio. Es decir, esta noche va a hacer un poco de fresco, una excepción, ahora lo contaremos, en Canarias, pero mañana a primeras horas una chaqueta, un jersey no estará de más, y teniendo presente que nos va a sobrar rápidamente porque un día más va a hacer un tiempo radiante, sol, buena visibilidad, poco viento, todo va a ayudar a que suba mucho la temperatura con máximas de 25 a 30 grados en toda la península, también en Baleares. Solo quedará un poco al margen el litoral mediterráneo, prácticamente en la línea de la playa, el mar está frío y tendremos un poco de levante, por eso justo en el litoral mediterráneo el ambiente será un poco más fresco que en el resto del país. Y la noticia de nuevo estará en Canarias. Hoy ha sido un día duro, calima, máximas de hasta 38 grados y ahora mismo con temperaturas de 30 grados en muchas poblaciones del archipiélago, y no se bajará más esta próxima noche, y mañana de nuevo máximas que podrían superar los 35. Hasta mañana, Carbón. Que vaya bien, adiós. Esta noche se ha despejado cómo queda la lista de Sumar para las elecciones europeas, y ojo porque el equipo de Yolanda Díaz relega a Más Madrid al puesto número 5, cuando eso ya es estar en el alambre total. Más o menos seguros son los 3-4 primeros puestos de salida. El quinto ya hay que echarle un poco de fe. Así que la lista queda: 1, Estrella Galán, ex CEAR; 2, Jaume Asens, de los Comunes; 3, alguien de Compromís; 4, se lo han ofrecido a Izquierda Unida e Izquierda Unida tiene que debatirlo y votarlo mañana, pero están que fuman en pipa con ir los cuartos; y quinto, Más Madrid. A rezar y hacer mucha... a confiar, Izquierda Laica. A confiar y hacer mucha campaña. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, ha sido una tarde de intensas negociaciones hoy en Sumar y entre Sumar y todos sus socios, negociaciones cruzadas que han dejado, como decías, a unos más contentos que otros. Lo último que podemos contar es que en Izquierda Unida están muy enfadados por el puesto que les han ofrecido, que es el cuarto, un puesto que según algunas encuestas podría no salir, y no solo eso, avisan las fuentes que estamos consultando, dicen que también es el programa, por ejemplo. La dirección de Izquierda Unida se va a reunir mañana para evaluar los distintos escenarios que tienen. Esto lo acaban de anunciar públicamente. Está por ver qué deciden, y hay dirigentes que nos dicen que no deberían aceptar esa oferta. Eso por un lado. Por otro lado, Más Madrid, como decías, que se ha tenido que conformar finalmente con un quinto puesto que no les garantiza sacar eurodiputado. Fuentes de la formación de Mónica García reconocen que no es el puesto que querían, que ha habido dificultades y que aceptan finalmente porque ponen por delante, dicen, su compromiso con el bloque progresista y el interés colectivo. Quienes salen ganando son los Comunes y Compromís. Díaz ha decidido cederle el segundo puesto a los catalanes, tal y como hemos adelantado aquí en la SER, que será el exdiputado Jaume Asens quien haga ticket con Estrella Galán. Eso por un lado. Y por último, Compromís, que ha conseguido el tercer puesto tras el ultimátum que le dieron a Díaz, que es precisamente lo que ha desencadenado toda esta tarde de negociaciones de infarto que llevamos. Y Rodríguez Palop, María Eugenia Rodríguez Palop, que venía de Podemos, pero era núcleo duro de Yolanda Díaz, eurodiputada, y que Rodríguez Palop sí que era la persona, de hecho, a la que los de Yolanda Díaz le querían reservar el segundo puesto, querían quedarse con ese segundo puesto para Sumar, pero finalmente se lo han cedido a los Comunes. Para ella sería el sexto puesto, con muy pocas posibilidades ya de salir. Tendrían que sacar muy buen resultado, y todo esto teniendo en cuenta además que Podemos se presenta por separado con Irene Montero como cabeza de lista. Ana Fernández Vila, gracias, buenas noches. Gracias a vosotros. Bernabé, Sumar y sus difíciles equilibrios internos. Sí, difíciles equilibrios internos y de construcción y de todo, ¿no? A ver por dónde empezar. Fíjate que yo creo que, por ejemplo, Más Madrid, que no es su campo de juego en el fondo Europa, ¿no? Ellos pues han actuado de una manera, pues yo creo que corresponsable, inteligente, ¿no? Pues bueno, aceptando más o menos la situación. Compromís ha puesto encima de la mesa pues un ultimátum, además acordándose de que ellos no tuvieron, bueno, pues puesto en el gobierno. Los Comunes se destacan sin duda alguna como la formación que de una u otra manera marca los destinos de Sumar, con toda la implicación ideológica que tiene esto, en el sentido de que no es solamente una cuestión, pues no sé, de índole
catalana confederal, sino que bueno, pues sus posiciones en Europa han ido más hacia lo verde, ¿no? Su diputado Urtasun, ahora ministro, pues las posiciones que ha tenido siempre allí, ¿no? Pues eran en la órbita de los verdes, que no es una cuestión únicamente de ecologismo, sino de, bueno, pues una aceptación, por entendernos, bueno, pues de un progresismo más liberal, ¿no? No tanto situado en la órbita de la izquierda clásica. Y por último nos quedaría el puesto 4 para Izquierda Unida. Hoy por la tarde, con cualquiera que hablaras de Izquierda Unida, el rebote era mayúsculo. Yo, de hecho, bueno, pues les he visto muy al borde de todo. Supongo que al final la sangre no llegará al río, ¿no? Estas cosas que se suelen decir, pero también supongo que Izquierda Unida tiene un enfado muy grande, no tanto por las listas, o no únicamente por las listas de Europa, sino porque lo que llevan acumulado ya en estos últimos años es mucho. Es decir, IU ha puesto siempre su cuerpo orgánico al servicio de las coaliciones, de las confluencias, podemos decir prácticamente desde el año 2016. Y bueno, pues poco a poco lo que se está destacando en Sumar es que ellos, por lo menos así que lo expresan de una manera clara, es que se sienten que sobran. Sobran en lo ideológico, sobran en lo orgánico, sobran cuando, bueno, pues otros partidos han dejado claro que ellos en sus lugares territoriales iban a seguir presentándose con su marca, ¿no? En el lugar, por ejemplo, donde IU tenía más relevancia, que era Andalucía, pues sí dio su aquiescencia pues para que Sumar tuviera allí una organización propia, ¿no? En fin, hay una serie de cuestiones que se han ido acumulando desde hace mucho tiempo y veremos a ver si esto no trae consecuencias más serias de aquí a las europeas. Jesús. Bueno, a quien más perjudica esto que está ocurriendo con la lista de las europeas, a mi juicio, es a Yolanda Díaz. Es al liderazgo de Yolanda Díaz en la coalición Sumar y en el movimiento que pretende ser Sumar. ¿Por qué? Pues porque lo que finalmente se traslada es una vez más las negociaciones de salón, ¿no? Por decirlo así. No, que yo sepa, no ha habido ni para la número 1 de la lista ni para el resto que hemos conocido hoy, no ha habido un sondeo y unas conversaciones pues ni con Más Madrid ni con Izquierda Unida, al menos eso es lo que trasladan desde esos dos partidos. Eso provoca un recelo importante, sobre todo cuando no olvidemos que las elecciones europeas, que son de circunscripción única, bueno, pues cada uno que participa de cara a esa lista reivindica el peso electoral o los votos que tiene, en principio, que se le pueden adjudicar, ¿no? Bueno, no hay que olvidar que Más Madrid tuvo 620.000 votos en las últimas elecciones en Madrid, que no es cualquier cosa. Es decir, que en términos de escaños de Europa, pues pueden ser 2 escaños, ¿no? Pueden ser 2, 3 escaños. Es que los comunes tuvieron 350.000 en las últimas elecciones catalanas y Compromís tuvo 200.000 en las últimas elecciones de hace unos meses. Bueno, yo comprendo en ese sentido la irritación desde Más Madrid, aunque como tú decías, Daniel, no es el campo de juego de Más Madrid. Era más importante casi digamos la transmisión, el simbolismo del respeto, del peso que uno tiene, etcétera, que esto. Sorprende también lo de María Eugenia Palop, porque se daba por hecho que era la número 2 y el conflicto estaba, pues si entonces Asens es el 3, seguía quedando Más Madrid en el 5, Izquierda Unida en el 4. Pero no es tanto, insisto, el orden como la falta de lógica en ese sentido, de argumentación, que tenga un respeto y una argumentación lógica para las fuerzas que participan, las principales. No hablo de Izquierda Unida, que si contamos qué peso electoral ha tenido tanto en sus acuerdos respecto a Podemos como en Sumar, pues hombre, es una organización que para empezar es la que tiene todo lo que es el engranaje de infraestructuras y de calado en tantos sitios de España donde no ha llegado todavía Sumar a poner el pie, por decirlo así, ¿no? O sea, lo que a mí me preocupa en ese sentido es que dé la sensación, y la que transmiten determinadas fuerzas de la coalición, de que Yolanda Díaz y su equipo están en una posición distinta o en una relación distinta con los comunes
y en la última curva de todo esto con Compromís que con fuerzas como Izquierda Unida y Más Madrid. Ese desequilibrio no favorece para nada lo que es la necesidad, que no es sencilla, no es sencilla de gestionar, de articular un liderazgo sobre un movimiento tan complejo que de lo que es a la izquierda, todo el espacio a la izquierda del PSOE, ¿no? Dejo sobre la mesa una intriga que tengo, ¿no? Yes. En estos días que estamos en víspera de las elecciones vascas y salvando todas las enormes distancias entre unas fuerzas y otras, pero curiosamente un mordisco importantísimo para Bildu en esas elecciones va a ser lo que va a quitar de lo que en su día tuvo Podemos, ¿no? Es una coalición de 4 partidos Bildu, algunos con un origen muy diferente, y con posiciones muy diferentes sobre cosas importantes. Nunca ha habido un ruido en ese sentido, es decir, en los momentos importantes, eso es una coalición marmórea. Algo tendría que aprender el espacio a la izquierda del PSOE, ¿no? Valentina, ¿cómo se vive desde dentro de una formación política estos procesos de listas de quién entra, quién no entra? Estaba pensando lo dificilísimo que son estos días de previas y los nervios que se pasan de saber y no saber quién estará y quién no y todas las filtraciones. Por eso, no sé, todavía quedan semanas, o sea, que no sé cómo acabará la lista conformada finalmente, ¿no? Porque basta que esto se anuncie para que mañana cambie y las presiones a última hora, bueno, se sabe, ¿no? cómo juegan, pero efectivamente yo lo que creo es que se va comprobando poco a poco pues la falta de liderazgo, ¿no? que está teniendo Yolanda Díaz, desdibujándose como vicepresidenta, desde luego. Y también pues a la hora de formar un partido que acaba de nacer y no ha sido capaz de integrar pues, a toda esa izquierda del Partido Socialista y, por supuesto, no ha sido capaz de integrar en absoluto a Podemos, ¿no? Es verdad que bueno que Sánchez y que el PSOE pues va asumiendo poco a poco todos los elementos de la agenda de este espacio, ¿no? Y que el diálogo también con los independentistas pues le ha dejado un discurso complicado en muchas de esos partidos, ¿no? Su relación con los comunes. Dame un segundo, Valentina. Esta noche estamos yendo y viniendo a Ponferrada. Marco Morala, alcalde de Ponferrada, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Alcalde del Partido Popular, le llamamos por la agresión sufrida por el portavoz socialista, Olegario Ramón, que hace unos minutos nos ha contado aquí en Hora 25 como una turba de gente de extrema derecha, especialmente uno de ellos le ha agredido, le ha pateado mientras él salía de la sede. ¿Qué tiene que decir el ayuntamiento, en representación del ayuntamiento, ante esta agresión sufrida por el portavoz socialista? Bueno, en primer lugar, y tal como se lo he ya transmitido telefónicamente al propio Olegario, pues mi solidaridad con él, una condena absoluta, firme, ante una agresión sin sentido, y desde luego que la violencia no es el camino para absolutamente para nada, y desde luego lo que pone de manifiesto es la falta absoluta de inteligencia del agresor y la deshumanización absoluta de la persona que ha agredido a Olegario. Insisto, no es el camino. Hago una llamada a recuperar ese respeto, a terminar con la polarización, a terminar con estos extremismos y desde luego pues mi apoyo, sin lugar a la menor duda, a Olegario Ramón. Y bueno, pues le deseo una pronta recuperación de las lesiones que haya podido padecer. ¿Qué le dice la policía municipal de qué ha ocurrido, de cómo ha podido ocurrir algo así, del hecho de que, según nos contaba Olegario Ramón, esta gente llevaba mucho tiempo concentrada todos los días frente a la sede de un partido político? Sí, bueno, en realidad la competencia en este caso es de su delegación del Gobierno y de la Policía Nacional. Que bueno, ha hecho un seguimiento de todo ello y bueno, tampoco, bueno, son 4 o 6 personas las que llevan insistiendo durante este tiempo y desde luego que yo ya he hecho pues varias llamadas a mantener pues bueno una convivencia pacífica, a terminar con este tipo de manifestaciones que no conducen a ninguna parte, pero bueno, insisto, es una competencia de la Policía Nacional y de su delegación del Gobierno, más allá
de las labores que ha desempeñado la Policía Municipal, que hoy ha estado presente, como no puede ser de otra manera, inmediatamente junto con la Policía Nacional. ¿Van a convocar algún tipo de, acto, algún tipo de muestra conjunta de todas las fuerzas democráticas contra la violencia en política o ante los políticos? Bueno, pues es una cuestión que voy a tratar con el propio Olegario Ramón. Desde luego que el Partido Popular está en contra de toda violencia, y desde luego que nuestro apoyo y nuestra solidaridad se va a manifestar sin lugar a la menor duda. Hablaré con el propio Olegario Ramón y también vamos a buscar algún gesto, alguna forma de condena y de solidaridad con él. Alcalde, muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros, muy buenas noches. Valentina, que te he quitado la palabra. En fin, es importante lo que está pasando en Ponferrada y me parece muy bien esta condena, que sea rotunda y clarísima, ¿no? Estábamos hablando de Yolanda Díaz y del liderazgo y de cómo se están cerrando las posibilidades de las listas europeas, ¿no? Y lo que decía era que el resultado de las elecciones en Galicia fue desastroso para Sumar. No apunta maneras ni da mucha esperanza las encuestas en el País Vasco, y tampoco parece que vayan a despuntar de una manera clara en Cataluña, ¿no? Donde parece que mantienen lo mismo que tenían. Así que me parece que también su actividad en el gobierno como vicepresidenta pues no está siendo tan destacada como en la legislatura anterior, o de una manera tan nítida, y que ella también hay una parte de todo este liderazgo que lo está sufriendo de alguna manera. Y la pregunta aquí, después de si se quedan finalmente las listas, tal y como decías, si verdaderamente Más Madrid se queda en ese quinto puesto, en donde si esto se puede trasladar al Consejo de Ministros, ¿no? Esa tensión, teniendo en cuenta que tenemos una ministra que es la que lidera Más Madrid. Es Mónica García. Bernabé. Sí, no, es que fijaos que aproximadamente con la participación de un 50%, la que hubo en el 2019, para sacar 4, habría que tener 1.400.000 votos aproximadamente, ¿no? Y para sacar 1, unos 370.000, 400.000 votos. Claro, tenemos por un lado a Podemos tocando las palmas con las orejas con esta situación, y tenemos por otro lado a que las fuerzas que conforman a Sumar, como bien ha apuntado Valentina, también forman parte del gobierno. Que alguna de ellas se presentara por separado, ¿qué significaría para la propia coalición de Sumar y qué significaría para el propio gobierno? Pues posiblemente una salida de alguna de las ministras, claro. Por cierto, hablabas, Valentina, de Mónica García, la ministra de Sanidad. Hoy hemos conocido un dato que es tremendo. De aquí a 2026 se van a jubilar cada año en la sanidad pública 40.000 sanitarios. Van a dejar un boquete difícil de cubrir. Ahora mismo, casi la mitad de los médicos de atención primaria son mayores de 55 años. El 45% de los médicos de atención primaria, el 45% está ya en la recta final de su carrera laboral. Ana Corbatón, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Y el problema es que no hay gente para cubrir esas plazas. Los datos que estamos contando vienen reflejados en el nuevo informe de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Una de las autoras de una parte de ese informe, Patricia Barber, que es investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dice que son plazas que no son atractivas. Pensemos zonas rurales, ciudades pequeñas, islas. Suplir, esta falta de atractivo, pues no es solo una cuestión de números. No basta con más plazas MIR, no basta con más números clausus, no basta con homologar más, sino que se deben articular sistemas de incentivos, monetarios y no monetarios. Que no se cubran esas plazas es un problema de presente y sobre todo de futuro, porque la estimación de este informe es que de aquí a 2026 se van a jubilar cada año en la sanidad pública 40.000 sanitarios, entre 16.000 y 18.000 médicos y entre 21.000 y 28.000 enfermeras. Y eso que este colectivo ya parte de un déficit de profesionales. Calculan que en este momento faltan más de 40.000 enfermeras en España. Ahora mismo, además, el 42% del personal sanitario es interino y sustituto. Así que estos dos son los principales puntos débiles de nuestro Sistema Nacional de Salud, el envejecimiento y la temporalidad. Gracias, Ana. Y una cosa más. Ha muerto O.J. Simpson a los 76 años. Fue una estrella de fútbol americano, exitoso, rico, pero su vida se tambaleó cuando fue acusado de matar a su exmujer. Cuestiones de clase y raza convirtieron su juicio en uno de los más mediáticos de la historia de Estados Unidos. Fue absuelto y hoy ha muerto de cáncer. Pablo Morán.
Hace casi 30 años, en junio de 1994, alrededor de 90 millones de estadounidenses siguieron por televisión la persecución en directo del entonces célebre jugador de fútbol americano que huía de la policía en un Ford Bronco blanco por una autopista de Los Ángeles. Le perseguían porque era el principal sospechoso del asesinato de su exmujer Nicole y un amigo de esta. Simpson se entregó a las afueras de su casa y afrontó un juicio mediático que llenó miles de páginas en prensa y horas en televisión y radio de todo el mundo. Se le llamó el juicio del siglo, que terminó un año después con este veredicto final. Orenthal James Simpson, not guilty of the crime of murder. Un veredicto por el que fue absuelto por ese crimen, aunque ya le resultó imposible librarse de la sombra de la sospecha. Años después llegaría la condena que sí le llevó a la cárcel 9 años por un robo a mano armada y un secuestro cometido en Las Vegas en 2008. Title case, find the defendant Orenthal James Simpson as follows. Count 1, conspiracy to commit a crime. Guilty. En 2017 se le concedió la libertad condicional y el pasado mes de febrero se confirmó su diagnóstico por cáncer de próstata y que estaba recibiendo tratamiento de quimioterapia, pero la familia ha confirmado hoy en redes sociales el fatal desenlace y el final de uno de los mayores jugadores de fútbol americano de la historia, que terminó marcado por un asesinato que no se pudo demostrar. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Revoluciones traicionadas. Dos regímenes tan diferentes como el iraní y el nicaragüense, creados ambos a finales de los años 70 del siglo pasado, han sido acusados de crímenes de lesa humanidad por distintas organizaciones de las Naciones Unidas. Irán cometió asesinatos, torturas, violaciones u otras formas de violencia sexual a raíz de las protestas contra la muerte de una joven kurda enviada a un centro de reeducación por vestimenta inadecuada, al llevar el cabello sobresaliente del pañuelo en la cabeza. El ejecutivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cometido graves violaciones de derechos humanos. Entre ellas destaca el destierro y la conversión en apátridas de más de 300 nicaragüenses, muchos de ellos antiguos militantes sandinistas. En ambos casos, las revoluciones iraní y sandinista fueron apoyadas en otras partes del mundo. Fueron históricos, por ejemplo, los artículos publicados por el filósofo francés Michel Foucault defendiendo la espiritualidad del imán Jomeini. Y toda la izquierda latinoamericana y española, sin excepciones, celebró con evidente simpatía la revolución sandinista y hoy se siente traicionada por la marcha de esta. ¿Qué hubiera dicho ahora el gran Julio Cortázar, que tanto se comprometió con sus escritos y declaraciones con la pequeña nicaragüita, si hubiera contemplado la deriva totalitaria y corrupta de sus actuales dirigentes y las acusaciones de crímenes de lesa humanidad que reciben sus antiguos cómplices ideológicos? Punto y 25. Eso que suena es Jesús Maraña ya recogiéndolo todo. Maraña, Valentina Martínez Ferro y Daniel Bernabé. Buenas noches a los tres. Gracias. Buenas noches. Se quedan ya con Manu Carreño, edición especial de Larguero esta noche desde Bilbao. Disfruten. Hora 25 con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.